Buenas tardes, chicos. Iniciamos la clase número 7 de este curso de química para la prueba de conocimientos generales del área científica en la UNACHI. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar con la clase de hoy. Bien, nosotros vamos a trabajar hoy con las reacciones redox. La semana pasada quedamos en poder identificar los tipos de reacciones que existen, ¿ya? Con respecto a la forma que se asemejan cada una de ellas y predecir los productos. Hoy vamos a hablar de las reacciones redox. Es importante reconocer algunas cosas con estas reacciones. Primero, que cuando hablamos de reacciones redox, hablamos de que hay una transferencia de electrones. Eso es lo básico en estas reacciones. Entonces vamos a verlo aquí. Bien. La oxidación en una reacción redox te indica que se está perdiendo electrones dentro de esa especie química. Y la reducción te está indicando que se está ganando electrones. Recuerden que el electrón tiene carga negativa, así que para ganar electrones tienes que irte más al lado negativo de una recta numérica. Y la oxidación te está indicando que está perdiendo, así que vas a ir más hacia la derecha. Esas son cosas importantes que podemos ir tomando en cuenta para saber si la reacción se está haciendo oxidada o está reduciéndose. Ajá. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos observar que, miren, ¿qué tipo de reacción es esta? Iniciando por allí. Vamos a ver la reacción para saber primero qué tipo de reacción es, si es de combinación, de descomposición, de simple desplazamiento o de doble desplazamiento. A ver, con lo que dimos la semana pasada, observamos aquí tenemos un solo elemento y tenemos un compuesto. Al finalizar, vemos que el zinc se une con el sulfuro y el hierro queda solo. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué me dicen? Dentro de lo que vimos la semana pasada, ¿es de combinación? ¿De qué será? Analí, ayúdame. ¿Qué tipo de reacción será? Voy a ponérselas aquí para que las vean. Aquí están. No sería simple desplazamiento. Simple Excelente. desplazamiento. Simple desplazamiento. Simple desplazamiento porque tenemos un producto, un compuesto con un elemento para entonces desplazar ya sea el catión o el anión. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con los tipos de reacciones, identificarlos. Bien, entonces estamos hablando de una reacción de simple desplazamiento. Ahora, ¿qué le está ocurriendo al zinc? Recuerden que una de las reglas importantes en oxidación es que todo elemento que esté solo, su número de oxidación es 0, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo calculamos estos números de oxidaciones? Entonces recuerden que aquí se hace lo mismo que se hace para buscar el número de oxidación en la nomenclatura. Todo compuesto debe darme al final 0, la suma de los positivos con los negativos. Entonces, ustedes tienen que recordar, ¿ya? Tienen que recordar aquí cuál es la valencia del azufre, en este caso, o del sulfuro, que es un ion monoatómico. Esas son cosas que ustedes tienen que recordar. Y la valencia del azufre es -2. Como ustedes no ven número acá abajo, quiere decir que ambas son iguales. Por eso es que el hierro es +2. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Pasa lo mismo. Aquí, al final, me tiene que dar a 0. Aquí, +2 menos 2 da 0. Ahora aquí, vuelve y el azufre tiene una valencia de -2 porque siempre el anión del azufre, que es el sulfuro, va a ser -2 y el zinc es +2, es la única valencia que tiene el zinc. Y como el hierro está solo, entonces se cumple la regla que dice que todo elemento que esté solo va a tener una valencia de 0. Ahora, vamos a ver qué ocurre. El zinc está pasando de 0 a +2. Si yo tengo una recta numérica, voy a trabajarla aquí. Yo tengo una recta numérica, que es la manera que lo podemos ver más fácilmente. Esta es mi recta, y aquí está mi 0.
aquí van a estar los números positivos y acá a la izquierda van a estar los números negativos. El zinc ahorita mismo se está posicionando en el 0, iniciando en el 0. El zinc, o sea que el zinc está aquí. Inicia en el 0, pero cuando se produce la reacción, termina en un +2. Vamos a ponerle el +2 aquí, aproximadamente. Vamos a decir que aquí es +2. Entonces, el zinc va del 0, va a correr hacia el +2, o sea, hacia aquí. Va hacia el +2, aquí. Este es el zinc. ¿Qué ocurre con el hierro? El hierro empieza en el +2, o sea, vamos a empezar allí en el 2. Aquí va a estar el hierro ahora. Ponerlo en negro. Aquí va a estar el hierro en el +2 también. Pero al finalizar, él va a estar en 0. O sea, que va a correr hacia acá. ¿Ya? Entonces, aquí está el hierro. ¿Qué ocurre? Tienes que observar lo siguiente. Si se oxida, ocurre lo siguiente. La oxidación es una pérdida de electrones. Aquí se está perdiendo electrones. Pérdida, oxidación, y va hacia la derecha. Esto siempre se cumple en la oxidación. Pérdida, oxidación, se oxida y va hacia la derecha. La reducción es una ganancia de electrones, se reduce y la ganancia de electrones va hacia la izquierda, buscando la recta numérica en los números negativos, porque el electrón tiene números negativos, o sea que entre más a la izquierda esté, estás ganando electrones porque es la carga que ellos tienen. Entonces, esta es la base de poder entender qué especie dentro de una reacción química ya gana o pierde electrones, ¿sí? Entonces, en el caso de el zinc se oxida perdiendo 2 electrones porque va hacia lo positivo, toma 2 espacios, 1 y 2. En cambio, el hierro se reduce porque está ganando, va hacia el 0, 1 y 2, ganó espacios hacia la izquierda. Y el zinc perdió espacios hacia la derecha. Esto es lo básico en relación con la reducción y oxidación de ecuaciones químicas. Ahora, aquí pueden observar lo que les hablo sobre la recta numérica. El estudiante que no divisa todavía, porque eso ocurre mucho, que no se puede tener esa analogía de cómo se reduce, cómo se oxida, porque si es 0, usted me está diciendo que se reduce si no está siendo negativo. Entonces, ¿cómo se va a reducir? Bueno, porque baja más hacia la izquierda. Entonces, entre más a la izquierda lleves, entonces ocurre eso. Entonces, aquí se puede observar. Entonces, esto que está aquí está en el módulo. Indica cuál de los reactivos se oxida y cuál se reduce. Para poder trabajar esto, tenemos que volver a tener la clave. A ver, cuando los elementos están solos, así como este, ¿qué número de oxidación tienen? ¿Quién me dice? 0. 0. Eso no se les puede olvidar, es 0. Entonces ya yo sé, voy a ver si copio la reacción aquí. Aquí, este es un agente reductor y este es un agente oxidante. Pero se está reduciendo hacia acá y se está oxidando hacia acá. ¿Ya? Entonces aquí H2SO4. Y aquí tienen que utilizar de nuevo el asunto del número de oxidación que se calcula para dar zinc, sulfato de zinc más. Ok, entonces miren, normalmente aunque se encuentre, por lo general el hidrógeno no es uno de los elementos que le ocurre oxidación y reducción, por lo general. Por lo general eso no es así, pero vamos a ver. Aquí decíamos que es 0. Voy a ponerlo en rojo. ¿Por qué es 0? Porque está solo. Bien. Ahora,
vamos a ver aquí, sacándole el número de oxidación. El número de oxidación del oxígeno es -2. 4 por 2 es -8 porque es negativo. El número de oxidación del hidrógeno es +1. Y 2 por 1 es +2. Entonces, un número que debe ser el del azufre, que con el 2 me das 8, positivo es +6. Bien, aquí, calculando el número de oxidación, aquí es 0, la suma total. Aquí tenemos -2, que es el número de oxidación del oxígeno. 4 por 2 -8. El zinc vale +2, es un metal que no cambia de valencia y siempre va a ser 2 cuando está unido como un compuesto. Y aquí igual el azufre es +6, porque +6 más 2 es +8, -8, 0. El que está cambiando es el hidrógeno, que me va a dar a 0, ¿ya? ¿Por qué me da 0? Porque es una especie iónica que está sola. Cuando hablo que está sola, no es que está así como está ahorita, en forma diatómica, no. Estoy hablando de que tiene que estar unida a otros cationes o aniones para poder encontrarse entonces su número de oxidación, como se hace con estos dos. Ahora, el zinc es el que se cambia, es uno de los que cambia. El zinc pasa de 0, que está aquí, estas son las semirreacciones, pasa de 0, el zinc pasa a +2. Esta es una de las semirreacciones, pasa a +2. Y el hidrógeno pasa de +1, que es lo que está aquí, +1, pasa de +1, aquí, +1, pasa a hidrógeno 0. Si ustedes pueden divisarlo en la recta numérica, observamos que el zinc está aquí en el 0. Está aquí en el 0 y va hacia la derecha. Cada vez que se mueva hacia la derecha, se está oxidando, ¿ya? Y es un agente reductor. Esa es la formalidad. Entonces se está oxidando. ¿Qué me indica la palabra oxidación? Se está perdiendo electrones, está más hacia los positivos. En el cambio del hidrógeno, y está perdiendo en estos casos, si usted ve, él se movió 2 espacios, 1 y 2, así que perdió 2 electrones. El hidrógeno está aquí en el 1 y se mueve hacia la izquierda del 1 al 0. Esto le pasa al hidrógeno, está moviéndose a la izquierda. Cuando un elemento se mueve hacia la izquierda en la recta numérica, se está reduciendo. ¿Qué me indica que está ganando electrones? Ahora, ¿cuántos electrones ganó? Bueno, eso depende de los espacios que se movió. Como es de 1 a 0, se está ganando un electrón. ¿Ven? Entonces, esta es lo base. Entonces, si te preguntan, ¿cuál de los reactivos es el que se oxida? Bueno, se está oxidando el zinc. ¿Y cuál se está reduciendo? Se está reduciendo el hidrógeno. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas sobre el tema de oxidación? Siempre los que están solos, los elementos que están solos empiezan con una oxidación de 0. Sí, los elementos que se encuentran solos o en forma diatómica siempre tienen un número de oxidación 0. Eso siempre va a ocurrir. Gracias. Ok, entonces aquí vemos otro ejemplo donde vuelve a aparecer un elemento que está solo, que en este caso es la plata. Esta es otra reacción de simple desplazamiento. Si ustedes observan, ustedes pueden practicar aquí las reacciones de simple desplazamiento. Aquí podemos observar que la plata quiere desplazar al cobre y lo desplazó. Quiere decir que en la serie electromotriz la plata debe estar por arriba del cobre para poder hacer este tipo de reacción. Ahora, la plata está sola aquí. Quiere decir que inicia con un número de oxidación de 0. Ahora, ¿cómo queda acá el número de oxidación de la plata? Bueno, vamos a calcularlo. Siempre aquí tiene que dar a 0 porque es un compuesto. Volvemos a poner aquí el -2, que es el del oxígeno.
Entonces aquí vamos a poner que 4 por 2 es menos 8. Ahora, la plata es un metal que no cambia de valencia, sabemos que es más 1. Y 2 por 1 es más 2 en este caso. Y el azufre, para poder que sume a más 8 y poder tener un 0, debe ser más 6. Ahora, en este caso hacemos lo mismo para buscar el número de oxidación de estos. Aquí sería menos 2, 4 por 2 menos 8. El cobre, en este caso el cobre tiene dos valencias, tiene valencia 1 y valencia 2. Pero tenemos que recordar que el ion sulfato es menos 2. Entonces, como no hay números acá abajo, aducimos que el cobre es más 2. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí el azufre vale igual más 6. Déjenme ver si lo hago más para acá. El cobre es más 2, porque no sabemos las cargas y podemos deducirlas. Entonces, aquí el azufre es más 6. Ahora, en el lado de los productos tenemos un cobre solo. Y por eso entonces nos dio a 0. Siempre que están solos en forma diatómica es 0. La plata pasó de 0 a más 1. ¿Ven? De 0 a más 1, según la recta numérica, iría hacia la derecha. Por eso es que la plata se oxida. ¿Ven? Porque va hacia la derecha, pierde electrones. El cobre va de más 2, que es el número de oxidación que cambió, va hacia el 0, o sea, está aquí a la derecha y va hacia la izquierda. Entonces esto nos indica que el cobre ganó electrones y por eso se llama una reacción de reducción. Ahora, ¿cuántos perdió la plata? Si observamos de 0 a 1, perdió un electrón. Eso fue lo que perdió. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la recta numérica y la cantidad de veces que hizo el paso hacia la derecha en el caso de la plata. ¿Y cuántos ganó el cobre? Perdón, el cobre ganó 2 espacios. Así que cada vez que gana, lo asumimos como 2 electrones. Un electrón por espacio. Entonces me da entonces a 2 electrones. Esa es la parte que deben de trabajar con respecto a las reacciones de reducción. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a continuar según el módulo. Esta era la parte de pérdida de ganancia. Y entonces aquí, en la pregunta 2, les hablan del balance por simple inspección, que es lo que continuamos. El balance por simple inspección, como la palabra lo dice, o también le llamamos ensayo de error. ¿Qué quiere decir? La regla nos dice que debemos o podemos ubicar números enteros la mayoría de las veces, números enteros aquí adelante de cada compuesto, o también pueden ser fraccionarios, pero se tratan de evitar lo más que se pueda. Entonces, ese número entero va a trabajar con los elementos que están dentro del compuesto. ¿Sí? Van a multiplicar a los subíndices de cada elemento. O sea, que no nada más va a afectar al elemento que queremos cambiar, sino también al elemento que está al lado de ese, para formar ese compuesto. Ahora, ¿cómo se trabaja el orden para el balance? ¿Cómo se trabaja? 1, metales. 2, no metales. 3, poliatómicos que no cambian. Recuerden que los poliatómicos son nitrato, sulfato, sulfito, fosfato. Hidrógeno y por último el oxígeno. Eso es lo que se hace, es el trabajo. Entonces, nosotros acá, la mayoría de los profesores, hacemos que ustedes primero identifiquen cuáles son los elementos que forman la reacción para después entonces empezar a balancear. Pero, por la necesidad de tiempo, ya ustedes deben de pasar esa etapa de identificar. Deben ir directo en la reacción y empezar a balancear. Como se llama tanteo y error, usted puede hacerlo las veces que lo sea necesario. Ejemplo, vamos a iniciar con el manganeso aquí. Tengo 1 en el lado de los reactivos. Recuerden que la reacción química tiene 2 partes. La que está antes de las flechas se llama reactivos y el que está después de las flechas se llama productos. Entonces, el manganeso en este lado tengo 1, que tengo un índice de 1, y al lado de los productos tengo 1, está balanceado. Ahora continúo con el no metal que sería el cloro. Aquí está el cloro. Iniciando por el cloro, ¿qué pasa aquí? Tengo 2 especies de cloro dentro de los reactivos, de los productos, perdón.
Tengo uno aquí y uno acá. Cuando tengo especies iguales en diferentes compuestos, yo los puedo sumar, como dice esta reacción. Entonces aquí yo tengo 2 cloros más 2 cloros, serían 4 cloros de este lado. Ya, y aquí nada más tengo un cloro que está aquí. Entonces yo le puedo poner aquí adelante el 4, porque 4 por 1 es 4, y 2 más 2 es 4, que es lo que necesito al final. Que todas tengan la misma cantidad de átomos. No importa si la especie cambió o se dividió, eso no importa. Ahora me voy con los hidrógenos. Del lado de los reactivos, ese 4, además de trabajar el cloro, también me trabajó el hidrógeno. Y 4 por 1 tengo 4 hidrógenos de este lado. Entonces acá solo tengo 2. Aquí no tengo otra especie más de hidrógeno en otro producto. Así que quiere decir que solo voy a trabajar con esta. Como tengo un 2, tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4. Y ese es el número. ¿Qué número es? Que multiplicado por 2 me da 4. El 2. El 2, muy bien. Entonces 2 por 2, 4. Y por último, observo los oxígenos. Aquí tengo 2 oxígenos. Entonces aquí, este 2 que está aquí, me cambia tanto al hidrógeno como al oxígeno, pero recordando que el oxígeno tiene un número como un subíndice como 1. Entonces aquí es 2 por 1, 2. No es lo mismo que el hidrógeno, que era 2 por 2, 4. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad entonces de subíndices que tenga. A esto nosotros lo llamamos balance por simple inspección, que es el que más se utiliza. Por eso es que ya no pueden estar haciendo de que manganeso, manganeso. Ya eso no pueden estar haciéndolo por el tiempo. Tienen que hacerlo de manera directa con un lápiz para ir practicando. Aquí tengo varias que quiero practicar en el día de hoy con ustedes para ir observando que van a cambiar. Bien, vamos a iniciar con observando que no tengo, en esta primera reacción, yo no tengo metales. Tengo carbono, hidrógenos y oxígenos. No tengo más nada. Entonces, como nada más tengo carbono, hidrógeno y oxígeno, inicio con el carbono. En el lado de los reactivos tengo 2 carbonos. Aquí está el subíndice. Pero en el producto tengo 1. ¿Qué debo de hacer yo para que me dé 2 al lado de los productos? ¿Qué debo de poner? Cuéntenme. Un 2. Un 2. Muy bien, gracias. Un 2 aquí. Muy bien, porque 2 por 1 es 2. Ya lo tengo listo. Voy con los hidrógenos. Tengo 6 hidrógenos al lado de los reactivos, pero aquí tengo 2. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. Y ese sería el número 3. 3 por 2, 6. Y aquí tengo 6. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los oxígenos? Los oxígenos es una especie que se encuentra en ambos reactivos y en ambos productos. Así que tengo que sumarlos. Ajá. Cuando es así, una pregunta, cuando es así que tienen el mismo número, se suman, ¿verdad? Ahí no se multiplica ni nada de eso. Solamente se suma. Ajá, se suman porque están en el mismo lado, pero en diferentes compuestos. Exacto. Por ejemplo, en estos reactivos yo tengo un oxígeno de este lado, voy a ponerlo aquí arribita, más 2 de este lado. Del mismo, o sea, es el mismo reactivo, pero en diferentes compuestos. Entonces, quiere decir que al final, en el lado de los reactivos, tengo 3. Muy bien, tengo 3 aquí, pero aquí en los productos tengo 2 por 2, tengo 4 oxígenos en este compuesto del producto, y acá tengo 3. ¿Están viendo? Entonces, aquí sumo, como tú dices, tengo que sumar. 4 y 3 es, ¿cuánto de aquí? 7. Ahora, ¿qué ocurre aquí? En el lado de los productos tengo más oxígeno que en el lado de los reactivos. Eso te indica que donde vas a poner el número entero va a ser en el lado de los reactivos, porque ahí es donde tienes menos cantidad de oxígenos. Ya en el producto tienes 7, entonces es al lado de los reactivos donde tengo que ubicar. Pero ahí hay que
empezar a analizar. Si yo agarro y tomo el oxígeno que está unido al carbono y al hidrógeno, voy y le pongo un número aquí adelante, no nada más afecto al oxígeno, sino a toda la ecuación de carbonos e hidrógeno. O sea que eso no me conviene mucho. Siempre tengo que trabajar en donde tenga la mínima expresión y donde cause menos problemas cuando hago eso. Entonces me convendría trabajar en este oxígeno que está solo. Ahora, aquí tengo un oxígeno, quitándole, al final yo quiero tener 7. Si yo le quito ese 1, me faltarían 6, ¿ya? 6 de este lado. Entonces, ¿qué número puedo poner aquí para que me dé a 6 más el 1 que tengo allá? Entonces me quedan 7. ¿Qué número sería? El 3. Exacto. El 3. Este color no se ve. Voy a usar el verde. El 3. 3 por 2, 6, más 1, 7. Ya está balanceado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo directamente en la ecuación para que ustedes puedan ir observando. Si usted tiene que borrar, borre, no hay problema. No tiene que salirle buena la primera. Lo importante es que usted practique. Vamos a ver el segundo caso. Tengo un aluminio de este lado y tengo 2 de este lado. Entonces voy a ponerle 2 aquí, iniciando. Voy a ponerlo aquí. Ojalá no se nos confundan. Estoy poniendo el 2 del aluminio. Ahora, tengo 3 oxígenos de este lado y tengo 2 de este lado. Ambos son números que no se pueden, y que yo digo, bueno, voy a conseguir el número 3 en la tabla del 2, no se puede. Entonces, ¿qué se hace en estos lados? Bueno, se utiliza la propiedad de la multiplicación, que dice que el mismo número multiplicado, viceversa, va a dar lo mismo. Así que yo pongo este 3 que está aquí, lo ubico acá, porque no voy a hacer un cambio. 3 por 2, 6, y entonces aquí adelante del compuesto que es el producto único, entonces yo voy a poner 2. Y 2 por 3 es 6. Pero, haciendo este movimiento, estoy afectando al aluminio. Entonces, ¿cuánto me queda el aluminio? 2 por 2, 4. ¿Qué hago ahora? Bueno, borro el número 2 que había puesto aquí, porque ya no me funciona. Y como el aluminio está solo, no hay problema. Y entonces le pongo el 4 aquí. Y ya. Tengo 4 aluminios de este lado y 2 por 2, 4 aluminios. 3 por 2, 6 oxígenos y 2 por 3, 6 oxígenos. Y ya hice el balance de esa segunda ecuación. Voy con la tercera. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bien. En la tercera tengo un sodio, que es un metal, debo de iniciar con él. Tengo hidrógenos y oxígeno. Entonces allí inicio, pues tengo un sodio normal, estamos bien hasta allí, 1 y 1. Hidrógenos, perdón, oxígenos tengo 1 y tengo 1, pero en hidrógenos tengo 2 de este lado, 2 de este lado, y aquí tengo 1 más 2, tengo 3. Tengo 3. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, ¿dónde tengo de más? De este lado de aquí, pero es un número impar. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja. Bien, si yo ubico, vamos a poner aquí, eso se llama tanteo y error. Por lo mismo, porque usted tiene que empezar viendo, bueno, vamos a empezar por el más chico siempre, el 2. Bien, vamos a ubicar un 2 aquí. 2 por 2, 4. Ajá, tengo 4 ahora aquí, pero acá tengo 3. Pero si yo ubico un 2 acá, creo que así balanceo el hidrógeno. Vamos a ver. 2 por 1, 2. Más 2 son 4. Bien. Balanceé el hidrógeno. Pero ¿qué le pasó a los demás? Cuéntenme. A los demás elementos. ¿Qué les pasó? ¿Quién está desbalanceado en este momento? ¿Quién ustedes creen que les falta? Sodio. El sodio. Muy bien. Entonces, pero como el sodio nada más está aquí con 1, lo único que tengo que hacer yo es ponerle un 2 aquí, porque es lo que aparece aquí, 2 por 1, 2. El hidrógeno tiene 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Así que estamos bien. Entonces le pongo un 2 aquí adelante y ya balanceé la ecuación. La ecuación número 4 tiene una particularidad. Tiene un elemento, un ion poliatómico que se mantiene en la ecuación. Obsérvenla. Tiene NO3, que es el nitrato aquí, y acá tiene NO3, que es el mismo nitrato.
quiere decir que ella no se descompuso, se mantuvo en la ecuación. Cuando eso ocurre, usted tiene que tomar al nitrato como un solo bloque. O sea, lo va a contar como uno solo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a empezar primero con los plomos. El plomo, aquí hay uno y aquí hay uno. Sodio, que es otro metal. Un sodio, un sodio. Bien, vamos con el yodo. Tenemos un yodo al lado de los reactivos y tenemos 2 al lado de los productos. Así que voy a ponerle un 2 aquí para poner 2 yodo al lado de los reactivos y 2 al lado de los productos. Pero al hacer eso, cambié la cantidad de átomos o de moles de sodio que existen en el lado de los reactivos. Ahora hay 2 sodios. Entonces aquí le pongo un 2 para poder equilibrar las cargas de los sodios. ¿Qué pasa con el nitrato? En este lado de los reactivos, en el nitrato tengo 2 moles de nitrato, es el número que está aquí abajito. Pero aquí nada más tenía 1, pero al ponerle el 2 que puse ahorita, 2 por 1 es 2. Así que ya esta ecuación quedó balanceada. Preguntas del balance de ecuaciones químicas. Bien, ¿En qué para página del repasar. módulo? Ajá, ¿Página del módulo está eso? vamos para allá. Estamos en la página número 37 del módulo, donde hablamos sobre el balance de las siguientes ecuaciones por balance por simple inspección, o también se le llama tanteo y error. Bien. Aquí también podemos practicar los tipos de reacciones químicas. Por ejemplo, la número 2 es una reacción de combinación. Tenemos 2 reactivos y solo nos queda un producto. Esta es combinación. La número 3 es una reacción de simple desplazamiento porque tenemos un elemento, un compuesto, y ese elemento desplazó a uno de los elementos que están dentro del compuesto. Y la 4 es una reacción de doble desplazamiento. El positivo, que aquí es el plomo, se unió con el negativo, que es el yodo. Aquí está, ¿ves? Y el positivo, que es el sodio, se unió con el negativo, que es el nitrato, formando entonces 2 especies nuevas. Entonces, ahí ustedes pueden ir practicando también lo que llamamos tipo de reacciones químicas. Eso es lo que queremos que ustedes hagan, identificarlas nada más con verlas, porque ya se aprendieron las fórmulas generales, así que las pueden identificar así. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas de esto? Ok, entonces miren, yo les mandé esto para poder que ustedes visualicen lo que pasa de forma microscópica, ya con colores, cómo se combinan 2 elementos o 2 compuestos para representar los átomos, cómo se descompone por medio de calor o luz o electricidad un compuesto, cómo un elemento, según la reactividad de él, según la serie electromotriz, puede desplazar a una especie igual a él. O sea, este amarillo puede ser positivo o puede ser negativo. Y así mismo va a desplazar a la especie iónica igual, o es positiva o negativa, para formar un compuesto nuevo y desplaza al otro. Y el último, cómo un anión y un catión de diferentes compuestos se unen para formar compuestos diferentes. Son las 4 reacciones que existen. Aquí hay ejemplos y dicen de qué se trata con respecto a la desplazamiento. Y con eso terminamos esta parte. Vamos a continuar. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. ¿Qué información te aporta una ecuación química? Déjame ver si la ubiqué aquí y no la... ¿Qué información te aporta? Te aporta mucha información. Te dice... Déjeme ver que... Yo sé que la puse. Voy a buscarla. Voy a buscarla. Déjenme observar aquí. Información aportada. Ok, ¿qué te dice una reacción química? Primero te puede decir cuántos moles de una sustancia hay. Vamos a hacerla con la que tenemos aquí. 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 Por ejemplo,
Aquí en el número 4 se está diciendo que en un mol de que hay un mol de nitrato de plomo se combina con 2 moles de yoduro de sodio para formar 2 moles de nitrato de sodio y 1 mol de yoduro de plomo. Esa es la información que te da. También te dice la cantidad de átomos que hay. Por ejemplo, te dice que tenemos, en esta reacción, tenemos 2 de manera individual. Te dice que en 1 mol de nitrato de plomo hay 2 moles de nitrato, ¿ya? Que reaccionan con esto que sería, en un mol de yodo hay, en 2 moles, perdón, de yoduro de sodio, hay 1 mol de yodo, que sería la parte de la especie química. También te da la información de los pesos atómicos, porque teniendo en cuenta el compuesto, tú calculas el peso atómico, el peso molecular con los pesos atómicos de cada uno de ellos. Esta es otra información que nos brinda. Hay veces que las reacciones químicas tienen aquí el estado en que se encuentran. Lo tienen en paréntesis y dice G. Cuando dice G, te indica que es gaseoso. Cuando dice L, te indica que es líquido. Cuando dice S, te indica que es sólido. Y si tiene esto, ¿qué te indicará? A ver, cuéntenme. Si tiene esta palabrita. Así. Acuoso. ¿Qué te dice esto? Que está líquido. Que está inmerso en agua, específicamente. O sea, ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un hidrácido. Para ser ácido clorhídrico, para ser hidrácido, tiene que estar en estado acuoso. Químicamente, ¿qué me indica esto? Bueno, que en un vaso, yo tengo moléculas de agua y tengo moléculas de HCl. Eso es lo que me indica la palabra acuoso, ¿ya? Que tengo agua dentro de la solución, ¿sí? No es lo mismo que estar líquido, porque estar líquido es un estado, ¿ves? Algunos hidrocarburos, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan, se encuentran en estado líquido, o sea, ya son líquidos. O sea, sus moléculas son líquidas. Pero la palabra acuoso te indica que hay agua, ¿ya? Por eso que estos señores en estado acuoso ya no se llaman hidruros, sino se llaman hidrácidos, en la nomenclatura química. Y el ejemplo más es que en el tradicional se llaman ácido clor y terminan en hídrico. La palabra hídrico viene de agua, o sea, están inmersos en agua. Es muy diferente acuoso con líquido, ¿ok? Entonces, toda esa información nos las brinda una reacción química. Nos indica, también nos puede indicar si hay un catalizador o si hay presencia de calor, por ejemplo, este triangulito me indica calor, todo lo que yo puedo obtener de una reacción química, solamente con verla, ¿ya? Entonces, la estequiometría, a veces el cuco de varios, tiene una base, que es el mol. Esa es la base fundamental de este tema. Miren, yo estuve viendo esto aquí, este módulo en la parte de estequiometría, y observé, ¿verdad?, que te indica muchas cosas. Entonces, vamos a hacer algo. Yo voy a empezar hoy, trabajo con ustedes, vamos a empezar. Aquí necesito tabla periódica, necesito calculadora para poder entonces trabajar esto. ¿Sí? Voy a buscar mi calculadora. Y los problemas que no pudiéramos desarrollar en línea, así en clase, me los dicen y yo se los paso, los hago en el cuaderno mío y se los paso puedo hacerlo en un Jamboard y se los paso para que los tengan y así los puedan practicar. Bien, antes de explicar un problema de estequiometría, tenemos que trabajar la parte básica de la estequiometría. Cuando hablamos de estequiometría, es una rama que hace cálculos matemáticos. Esa es la base de la estequiometría, el cálculo matemático. No es nada del otro mundo, pero si no conoces cómo se hace el cálculo, te puede buscar problemas. Entonces, miren, lo primero, estequiometría. Cuando hablamos de estequiometría, estamos hablando de cálculos como si habláramos de una equivalencia. Básico. Ejemplo, que en 1 gramo hay tantos kilogramos, o en 1 kilogramo hay tantas libras, o que en 1 litro hay tantos mililitros. Esas equivalencias básicas.
que usábamos con volumen y masa, o tal vez hasta con temperatura, cuando pasábamos a fórmula, ahora la vamos a utilizar ¿con quién? Con la estequiometría. Entonces, ¿qué es lo básico aquí? La unidad fundamental de los átomos o moléculas. Recuerden que las sustancias puras tenemos, en sustancias puras tenemos elementos y compuestos. La unidad fundamental para nosotros es el mol. Esto es lo básico. El mol es una unidad para trabajar partículas o pasar de un lado a otro. Entonces, cuando hablamos del mol, el mol lo podemos utilizar tanto en compuestos, por ejemplo, aquí tenemos el agua, o también lo podemos utilizar como elementos, como el carbono. O sea, esta unidad se puede utilizar para ambas sustancias puras, el elemento o los compuestos. Podemos pasar, que el mol es una unidad de equivalencia, podemos pasarla a las equivalencias de átomos o partículas, con un número llamado, un número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Este es el número de Avogadro y es una constante. Cuando hablo de una constante, hablo de un número que nunca va a cambiar. Ahora, si estoy hablando de compuestos, se llama o de elementos, entonces cambia, aquí va a cambiar su unidad. Si hablo de un elemento, son átomos. Si es un elemento, es el mismo número, 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, por decirles algo. Pero si hablo de un compuesto, entonces le ponemos la palabra moléculas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia básica. Tú primero tienes que reconocer si es un compuesto o es un elemento. Entonces, le cambias nada más la unidad. O es 6.022 átomos, porque es un elemento, o 6.022 moléculas, porque es un compuesto. Esta es una unidad de conversión. Quiere decir que un mol, aquí el mol siempre va a estar acompañado del número 1, porque es una unidad de equivalencia. Un mol de cualquier elemento, ejemplo el carbono, equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de cualquier compuesto equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora, yo también puedo pasar de moles a unidad de masa, que es el gramo, que son los gramos. Si estoy hablando de un compuesto, como el H2O, tengo que calcular su masa molar o peso molecular, que es el cambio que hacemos con la tabla periódica, masa molar. ¿Ya? De aquí sale, yo sé que ustedes lo han visto, que por ejemplo, la masa molar del agua es 18 y dice sus unidades son gramos sobre mol. ¿Qué te indica esto? Bueno, es lo mismo que está aquí. ¿Qué te quiere decir ese número? Bueno, que en 18 gramos de agua hay un mol de agua. ¿Ven? Esta información se mantiene. Entonces nosotros la calculamos por la masa molar de un compuesto. Ahora, si estamos hablando de un elemento, por ejemplo el carbono, solo buscamos el peso atómico que está en la tabla periódica. El peso atómico. ¿Ya? Entonces este peso atómico del carbono, sencillo, sin números, es 12. Entonces aquí yo digo que en un átomo de carbono hay 12 gramos sobre mol. Esto me indica que en un mol de carbono hay 12 gramos. Esta equivalencia es la que usamos para pasar de un lugar a otro. Ojo, yo no puedo pasar de átomos a gramos directos. Esto no se puede hacer. ¿Ya? Entonces hay que pasar por mol. Hay que pasar primero de átomos a moles, entonces de moles a gramos. ¿Ves? Entonces, igual, esto se puede usar en una sola fórmula, porque yo puedo decir aquí, bueno, en un mol de agua hay 2 moles o 2 moles de hidrógeno. O en un mol de agua hay 1 mol de hidrógeno. ¿En qué nos basamos? En el subíndice que tenemos aquí. Hay otra unidad que se refleja con el mol, que se llama volumen molar. El volumen molar
se le calcula o se trabaja como una equivalencia solo para gases a TPN. ¿Qué me indica la palabra TPN? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda la Es como palabra? temperatura y presión Ajá, normal o estándar. excelente. Muy bien. El volumen molar de un gas a TPN quiere decir que está a temperatura y presión normal o temperatura y presión estándar, ¿ya? Recordando que la temperatura de los gases se trabajan en Kelvin, la presión la mayoría de las veces en atmósfera, que sería una atmósfera, y TPN significa normal o estándar, ¿ya? ¿Cuál es el valor de un mol de un gas a temperatura normal? A temperatura normal, 22.4 litros. Pero esto solo ocurre en gases. ¿Qué quiere decir? Que en un mol de oxígeno gaseoso hay 22,4 litros de oxígeno gaseoso, porque es un gas y tiene que decir la palabra TPN, que es temperatura y presión normal. Otro ejemplo sería que en un mol de dióxido de carbono, que es otro gas, ahora sí con dos elementos distintos, es igual a 22.4 litros de dióxido de carbono a TPN. Esta información se usa cuando no te dan el volumen, pero tú sabes que es un gas y que está TPN. Entonces esta información es válida para ti. ¿Preguntas sobre esta explicación? ¿Es necesario saber el volumen molar de los gases y eso? El volumen molar del gas siempre va a ser 22.4 litros a TPN. Ese va a ser una constante. Es igual que la del Avogadro. ¿Sí? O sea, este número nunca va a cambiar. Puedes usarlo para ¿Y oxígeno gaseoso. Ajá. ¿Y el del abogado para qué se usa? El del Avogadro se utiliza para cambiar de unidades de moles a moléculas o de moles a átomos. Recuerda que es moléculas cuando hablas de un compuesto y utilizas la unidad de átomos cuando hablas de un elemento para cambiar de aquí. Y cuando vas a cambiar a gramos, utilizas de moles a gramos. ¿Con quién? Con la masa molar o el peso atómico de un elemento. ¿Preguntas? Yo he hecho unos problemas que tienen que ver con eso, con molalidad y molaridad. Y cuando no nos dan la masa, tendríamos que sacar el peso atómico, ¿no? O sea, ya le digo, Sí. Ajá. Muéstrame, dime más o menos de qué se trata. Bien. Aquí está la información básica mientras la compañera regresa. La información básica sobre una reacción química. Nos indica la cantidad de moles que hay de cada reactivo o producto en una reacción. Por ejemplo, aquí te dice que hay un mol de nitrógeno gaseoso con 3 moles de hidrógeno gaseoso forman 2 moles de amoníaco. ¿Llegaste, mami? ¿Me avisas? Ok. sí, Ajá. aquí dice que M, molalidad, es igual a moles del soluto entre kilogramos de disolvente. Esa sería una de las fórmulas que utilizara el volumen. Ese es M. Ajá. No, eso no, o sea, no. Molaridad es un trabajo de disoluciones. Si dentro de la molaridad te hablan de un gas a TPN, puedes utilizar esta relación que te estoy dando. Pero no es, o sea, es una aplicación que se le da, pero no tiene que ver en realidad específicamente con esto. Pero sí se utiliza a veces, por ejemplo, si en la molaridad te dicen litros de solución, ¿verdad? Y si no te dan los litros, pero la solución es un gas, entonces allí sí puedes utilizarlo. Tendría que ver el problema, pero esto en realidad, esta es una equivalencia que existe dentro de los gases. Se utiliza mucho en leyes de gases, ahí sí se utiliza. Sí, pero no es, o sea, la molaridad no es parte de este tema. Todavía. ¿Sí?
Ok, gracias. Sí, a veces se usa, no te voy a decir que no, pero tiene que ser una condición donde el problema diga, bueno, te estoy hablando de un gas ATPN, entonces tú utilizas esto para hacer algún cálculo en molaridad. Recuerda que en molaridad sí se utiliza es densidad, allí sí, pero no es un dato que vaya directamente ligado a la molaridad, porque hay problemas de molaridad en donde no se usa esto, así que no te lo puedo decir que sea ligado. Bien, continuando, ¿qué te indica una reacción química? Ok, las moléculas, miren, observen que ninguno de estos señores son compuestos, son moléculas, ¿ya? Aquí tenemos el nitrógeno gaseoso, es una molécula diatómica, el hidrógeno gaseoso y el amoníaco. Por eso es que aquí la palabra que aparece es moléculas, porque son compuestos. Entonces, un mol de nitrógeno gaseoso tiene 6.023 por 10 a la 23. Esta es la relación que existe. Ahora, para calcular la cantidad de moléculas que tiene 3 moles, tendrás que multiplicar por el número de Avogadro, porque este número de Avogadro es equivalente a un mol. Como aquí dice 3, tendrás que multiplicar. Igual pasa con el amoníaco. Para calcular la cantidad de moles que hay en el amoníaco, que son 2 moles, tendrás que multiplicarlo por el número de Avogadro. Ojo, aquí dice 6.023. Yo puse 6.022. Hay literaturas que aparece 23, otras que aparece 22 por 10 a la 23. Ambas son válidas, ¿ok? No crean que es que ay, yo tengo 23, no, ambas son válidas porque son tan dentro de la literatura. Eso más que viene todo por el redondeo. Bien, en las masas, ¿de dónde salió este 28? Bien, el peso atómico del nitrógeno solo es 14. Como tenemos 2 átomos de nitrógeno, 14 por 2, 28 gramos. O sea que en un mol de nitrógeno gaseoso tengo 28 gramos de nitrógeno gaseoso. Acá pasa lo mismo, ¿ya? Aquí tengo 3 por 2, tengo 6 átomos de hidrógeno, perdón. Y el hidrógeno tiene como peso atómico 1. Entonces, ¿cuánto es 1 por 6? 6. 6 gramos de hidrógeno gaseoso. Y aquí ocurre lo mismo. El nitrógeno es 14. 14 más 3 son 17. Y 17 por 2, que es la cantidad de moles, sería 34, que es el número que aparece aquí. Bien, el volumen, observen que es el mismo, que es lo que le dije a la compañera, es un volumen constante. Un mol de nitrógeno gaseoso tiene 22,4 porque todos son gases, ¿ven? En este caso, la reacción es gaseosa y se la aplican para poder aplicarle esta relación. En un mol de nitrógeno gaseoso hay 22,4 litros de nitrógeno gaseoso. Ahora, en 3 moles de hidrógeno, ahí tendríamos que multiplicar por 3, porque esta es la relación que existen por 1. Entonces, le pasa lo mismo que al número de Avogadro. Al ser números constantes, solo tendrías que multiplicar por la cantidad de moles que existe y poder entonces trabajarlo. Observa que el 22.4 es una constante. Y ocurre cuando la reacción está a TPN, que es una reacción que está a temperatura, presión normal. Bien. Es importante, ¿qué es importante para resolver problemas de estequiometría? Primero, saber calcular el peso molecular o masa molecular de una sustancia. Segundo, reconocer que en un mol de cualquier elemento o compuesto existen 6.023 por 10 a la 23 partículas o moléculas, dependiendo de qué estás trabajando, moléculas o átomos. Que el volumen molar, aquí está, de un mol de cualquier gas es igual a 22,4 litros cuando se encuentra a TPN. Ojo con esto. Tiene que estar a TPN para poder usar esta relación de que en un mol hay 22,4 litros. ¿Y cuáles son esas condiciones de TPN? Bueno, una atmósfera de presión o 273 grados Kelvin, que es la relación de atmósfera con Kelvin, que son los más utilizados en gases. Aquí le está dando la relación con milímetros de mercurio y con grados Celsius, que serían 0. Ahora, vamos a trabajar esos cálculos. Bien, en los cálculos de estequiometría es importante, antes de iniciar, que usted pueda saber que la ecuación está balanceada. Es el paso número 1. O sea, usted verifica que la ecuación esté balanceada.
Si no está balanceada, esto que está aquí no es una relación correcta. Esta relación de 1, 3 y 2. Y si no es así, todo el problema va a estar malo. Así que de inicio, verifíquele que la ecuación esté balanceada. Y si no está, usted la balancea por simple inspección, como lo vimos ahorita. Ahora, teniendo en cuenta toda la información que nos da el problema, vamos entonces a ir pasando. No todos los problemas son iguales. No todos los problemas tienen un mecanismo parecido. Simplemente tienes que ver qué te está pidiendo el problema y hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es el camino? Hay problemas muy sencillos que van con un paréntesis, otros que tienes que utilizar 2 o 3 paréntesis. La ecuación química te ayuda a pasar de un compuesto a otro. Eso también es una relación que existe. Entonces aquí tenemos 3 problemas de moles. Bien, vamos a trabajar uno de esos 3. Bien, entonces voy a tomar uno. En estos dos últimos no te están dando la ecuación. Observen. Te están dando nada más que dice cuántos moles de O2 reaccionan. La palabra reaccionan, ¿qué te indica? ¿Que se está uniendo a algo o que se está separando de algo? ¿Qué te indican? Se está uniendo. Exacto. Eso es importante que usted lo trabaje. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene que saber qué tipo de reacción química se está produciendo allí. Si hay una combinación o si hay una descomposición, porque te dice que se descompone en, ¿ven? Entonces la palabra descompone te quiere decir que hubo calor y que se separaron. Entonces, eso es importante. Aquí te dice, a partir de 8, la número 3, a partir de 8.25 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de Al2 o 3 se producen? ¿Qué me indica la palabra producir? ¿Qué me indica? ¿Ese es el reactivo o el producto? Producto. Producto, exacto. Estas palabras son clave para que usted pueda hacer su reacción química. ¿Ya? Entonces, ambas tienen la misma reacción química. Voy a tomar la número 2. A copiarla y la voy a pasar al Jamboard. Bien, entonces voy a pasarla aquí para que la trabajemos. Ok, entonces vamos a abrirlo un poquito para ver. Entonces te preguntan, ¿cuántos moles de O2 reaccionan con 3.17 moles de aluminio? ¿Ven cuántos moles de O2 reaccionan con 3.17 moles de aluminio? Entonces, aquí, según las fórmulas, dime un momentito, ¿qué me está fallando? Ok, entonces continúo. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la reacción. Bueno, vamos a hacerlo. Ok, entonces dice que reaccionan. Quiere decir que se unen. ¿Cuántos moles de O2? Vamos a hacerlo. Entonces iniciamos aquí, ubicando O2, que es un gas. Como el aluminio es un metal, se pone Al, es el metal. Y esta es una reacción de combinación. Vamos a combinar aluminio con oxígeno para formar un óxido básico. AlO2. Ahora, perdón. Ahora, ¿qué pasa? El oxígeno tiene valencia 2 menos 2. Y el aluminio tiene valencia 3. Entonces quiere decir que hubo un intercambio de valencia. El 2 del oxígeno va para acá y el 3 del aluminio va para acá. Esto usted lo tiene que reconocer. ¿Ven? Entonces ahora vamos a hacer el balance de reacciones. Aquí tengo 2 aluminio. Entonces voy a ponerle un 2 aquí. Aquí tengo 3, pero ¿qué ocurre? Aquí tengo 2. Entonces pongo un 3 aquí. ¿Ya? Y aquí adelante pongo un 2. ¿Qué ocurre con el aluminio? Cambia. Por eso se llama simple inspección. Borro aquí entonces ahora ese 2 y digo que 2 por 2 es 4. ¿Ven? Entonces, ¿qué información me brinda? Bueno,
me dice que por cada 3 moles de oxígeno gaseoso necesito 4 moles de aluminio. En la reacción yo tengo que identificar cuáles de los componentes que están aquí me van a ayudar con esta reacción. Ellos dicen que quieren saber cuántos moles de O2. Lo que quiero llegar es aquí, a moles de O2. Esto es lo que quiero llegar. ¿A partir de quién? De los moles de aluminio, que son 3.17. Esto es lo que tenemos que trabajar primero, 3.17 moles. Miren que el producto no tiene nada que ver en esta estequiometría, porque no está dentro del problema. O sea, tengo que saber esto, pero no se utiliza aquí, ¿ya? No se utiliza. Lo que tengo que utilizar es la relación que existe aquí, ¿ves? Entre ellas. ¿Cómo hago? Bueno, entonces, inicio siempre, ojo con esto, siempre se inicia con el dato que me da el problema. En este caso es 3.17. 3.17. Ok, es mol de aluminio. Mol de aluminio. Entonces, para pasar de aluminio a O2, miren que es la misma, aquí no hay problema de unidades porque ambas son moles. Aquí dice que quiero moles de O2 y yo tengo moles de aluminio. Como ambas son iguales, no hay que utilizar, no nos tendremos que ir a los gramos ni al Avogadro. Solo tenemos que pasar de moles a moles. ¿Cómo hacemos para pasar de moles a moles? Con la ecuación balanceada. Decimos que por 3 moles de O2 tenemos que o necesitamos 4 moles de aluminio. Entonces yo pondría los 4 aquí abajo para poder simplificar la unidad de moles de aluminio. ¿Ya? Pongo aquí 4 moles de aluminio. Y acá arriba pondría 3 moles de O2. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que esto es una equivalencia, así como pasábamos de litros a mililitros o viceversa, porque estamos utilizando lo que la ecuación nos está dando. Entonces, simplifico moles de aluminio con moles de aluminio. Entonces, todo lo que está en el numerador se multiplica y se divide entre el denominador. 3.17 por 3 entre 4, 2.38 redondeado. ¿Ya? ¿Quién me ayudó? La ecuación química. Más nadie. Miren que no utilicé número atómico ni peso. ¿Por qué no utilicé eso? ¿Cómo utilizo peso y número atómico? Cuando me dicen gramos. Mientras no me digan gramos, no tengo que calcular nada de eso. Entonces, estos son los moles de O2. ¿Bien? Entonces, ahí está. Preguntas. ¿Eso se utiliza cuándo? Ajá, esto se utiliza cuando te están pidiendo de moles a moles. Pasar de moles a moles, utilizas entonces nada más la relación que existe en la ecuación química. Cuando vas a pasar de moles a moles, entonces tienes que ver, por ejemplo, vamos a suponer que hubiera sido a moles de óxido de aluminio. Entonces, esta ecuación sería así. En 4 moles de aluminio se producen ¿cuántos de óxido? Aquí está el número. ¿Cuántos se producen? 2. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Decirme, según la ecuación, cuántos se producen de la reacción. Por eso es que es importante que usted sepa leer la reacción. La reacción te ayuda mucho. Te dice muchas cosas, ¿ya? En este caso, Entonces, ajá. Entonces, como ahí me están diciendo, reacciona, o sea, el oxígeno, el Ajá. O2, reacciona, o sea, que el va arriba, ¿no? Ajá, la palabra reacciona te está indicando que se van a unir. O sea, se van a unir para formar algo, ¿ya? Entonces, esa es la palabra reacciona. Pero si se dice la palabra se produce o se produjo, entonces ese es el producto que se formó al hacer algo, que es la número 3 que aparece aquí. En la número 3 dice que a partir de 8.25 de moles de O, ¿cuántos moles de óxido de aluminio se produjeron? ¿Ves? La palabra reacciona dice que es un reactivo, pero la palabra se producen es que es un producto. Entonces, con esta misma ecuación, tú puedes hacer la número 3. ¿Ves? Pero ahora va de O2 a óxido de aluminio. Entonces, ¿cuál es la relación de O2 a óxido? Que en 3 moles de O2, que es oxígeno gaseoso, hay ¿cuántos moles de óxido de aluminio? ¿Cuántos hay?
2. Exacto. Esa es la relación que existe aquí. Cuando dicen, vuelvo y repito, cuando dicen de moles a moles, no utilizo nada de Avogadro ni utilizo gramos. Ojo, eso tiene que salir ¿de dónde? De la ecuación. Voy con la siguiente. Ahora vamos a utilizar masas. La palabra masa me indica gramos. Allí sí voy a utilizar gramos. Vamos a hacer la número... Ok, vamos a hacer la número 6. Que no tiene reacción. Para que vean cómo se hace. Copiar. La número 6 es una reacción básica de combinación, donde se une el nitrógeno. Recuerden que la mayoría de los gases están en forma diatómica. ¿Qué quiere decir la palabra diatómica? Que están de 2, ¿sí? Y en este caso, estamos hablando de, vamos a ver, ponerlo aquí, dice así, calcule la masa en gramos. Ojo, ya eso te habla las antenitas, digo yo, siempre digo, chicos, abran esas antenitas. Aquí está, se me pasó la antenita. Si dice calcule la masa en gramos, ¿hacia dónde voy según este cuadro? Voy hacia aquí, ¿ve? Hacia aquí. Voy a pasar de moles a gramos o viceversa. Ahora, ahorita tengo que verificar si estoy hablando de un elemento o de un compuesto. Esta es la base de la estequiometría. Voy para atrás de nuevo. Calcule la masa del NH3. ¿El NH3 qué es? ¿Es un compuesto o un elemento? ¿Qué me dicen ustedes? Compuesto. Excelente. Entonces, si te dice que es un compuesto, según este cuadro, vas a calcular de inmediato puntos adicionales de una vez, masa molar, porque es un compuesto. ¿Ves? Vas a pasar de, ¿cómo lo vas a hacer? Con el peso atómico de cada elemento que forman el compuesto y te va a dar la unidad de gramos sobre mol. Recuerden que, ¿qué indica esto? Bueno, que en un mol hay tantos gramos. Entonces, eso es lo que vas a hacer aquí. Entonces, eso es básico. Desde que ustedes que dice gramos, de una vez calculen la masa molecular del compuesto. Que se obtiene a partir de 20 gramos de H2 gramos. Entonces, aquí la palabra se obtiene a partir de, te está indicando que este es un producto. Calcule la masa del NH3 que se obtiene a partir de, o sea, es un producto formado de qué. Entonces, aquí, esta es una reacción básica que deben de conocer de combinación. Entonces, esta reacción es la siguiente. ¿Qué hacen ustedes aquí? Bien. Combinan. Déjenme pasar aquí. Okay. Entonces, combinan. ¿Qué va? Está muy sensible este lápiz hoy. Voy a dejarlo usar. Ok, combinan H2, que es un gas, está en forma diatómica, lo combinan con N2, que es el otro gas, en forma diatómica. N2, para obtener, como dice aquí, se obtiene o se produce amoníaco, NH3. Pregunta básica, ¿está balanceado? No. No, muy bien. Entonces, no podemos empezar sin balance. Eso es un error garrafal. No te va a dar nunca. Entonces, tenemos 2 nitrógenos. Ubico entonces 2 nitrógenos. Ahora, 2 por 3 son 6 hidrógenos y aquí nada más tenemos 2. Ponemos un 3 adelante y ahora sí. ¿Qué te está indicando la reacción? Bueno, que por 3 moles de hidrógeno gaseoso necesitas 1 mol de nitrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco. ¿Ven? Entonces, vamos con la información que me brinda. Me dice que cuál es la masa. Ok, quieren llegar aquí. Esta es la X. Quieren la X en gramos de este señor. ¿A raíz de quién? Del H2. O sea, 20 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nitrógeno no tiene nada que ver para la parte matemática, pero sí tenía que estar en la reacción porque nos ayuda a balancear. Entonces, vamos a ir de 20 gramos de hidrógeno a NH3. Cada vez, ojo con esto, cada vez que van a pasar de gramos de cualquier compuesto a otro, van a utilizar 3 paréntesis. De una vez los ponen de la siguiente manera. Primero, empiezan con los 20 gramos.
Los 20 gramos aquí. Siempre se empieza con el dato que me da el problema. Siempre. Y aquí abajo voy a poner que es de H2. Bien. Después que tengo esto, voy a usar 3 paréntesis. Y les voy a explicar qué va en cada paréntesis. Esto nunca va a cambiar. Lo que cambian son los números. Pero la manera como se hace, nunca. En el primer paréntesis, van a utilizar la masa molar con el que inician. ¿Cómo se los escribo aquí? Masa molar del compuesto que están iniciando. Siempre, masa molar en este caso del H2. ¿Qué quiere decir? Hay que calcular el peso molecular de esto. En el segundo paréntesis siempre va a salir de la reacción química, de los moles de la reacción química, para pasar de lo que iniciamos con lo que queremos al final. ¿Ya? Este va a ser aquí. Y aquí las unidades son moles. Voy a ponérselas aquí, moles. ¿Ok? Aquí es moles. Y en el último paréntesis vas a utilizar la masa, pero de lo que te quieres llevar. De lo que quieres al final. ¿Cuál es el producto final? Que sería el NH3. O sea, vas a utilizar los gramos, en este caso del NH3. ¿Cómo? Con la masa. Bien. Vamos a usar eso. Esto es básico. Vuelvo y repito, cada vez que vamos a pasar de gramos de un compuesto a gramos de otro compuesto, vamos a utilizar 3 paréntesis. De esta manera. Entonces vamos a calcular la masa del H2. El H2 se calcula aquí. Aquí. Vamos a hacerlo directo. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1, ¿verdad? 1 por 2. ¿Cuánto es? Aquí serían 3 por 2, 6. ¿Cuánto es 6 por 1? ¿Me comprendieron? Son 6. 6. Muy bien. Entonces quiere decir que hay 6 gramos de hidrógeno en un mol de hidrógeno, en un mol de H2. Profe, ¿qué hizo? ¿Por qué salió ese 6? Bien. 3 por 2, 6. 6 por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, es 6. Bien, ahora vamos aquí. Esto es un mol de H2. Un mol de H2 aquí. Y aquí 6 gramos de H2. ¿Por qué los gramos van abajo? Bueno, porque quiero simplificarlo. Quiero ir eliminando el H2. Recuerden que lo básico mío es eliminar el H2. Entonces, gramos de H2 se eliminan con gramos de H2. Ahora me quedan moles de H2. ¿Cómo puedo eliminar moles de H2? Con la fórmula, la reacción química. Ok, 3 moles de H2 forman 2 de NH3. Entonces, eso lo voy a poner aquí. 3 moles. Aquí pongo 3 moles. ¿Ven? De H2. Forman 2 moles. Forman 2, que son los que están aquí. 2 moles de NH3. ¿Ven? Con el segundo paréntesis ya llego a este compuesto, ¿ve? A NH3. Pero llego con moles. Y yo no quiero moles. Yo quiero gramos. Miren. Recuerden qué estoy haciendo con el peso molecular. Lo que hicieron ellos aquí. ¿Ven? Voy atrás de nuevo porque no quiero que de repente no comprenda lo que estoy haciendo. Aquí, ¿ve? ¿Cómo sacan la masa? Bueno, multiplican 14 por 14, 28. ¿Cómo sacan este peso? Que fue lo que vamos a hacer nosotros allá. Bueno, un gramo del peso atómico del hidrógeno y aquí es 3 por 2, 6. 3 por 1, 6. Y aquí van a hacer lo mismo. ¿Cómo sacan esto aquí? Bueno, 14 del nitrógeno más 3 son 17. 17 por 2, 34. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Ven? Entonces aquí ubico, bueno, en un mol, ¿verdad? Hay 34 y ahora sí me dio la G, ¿ve? Que es lo que yo necesito. La G. Eso debe de darles entonces. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, multiplican 20 por 2, por 3, entre, ¿cuánto es 6 por 3? 18. Y ya. ¿Puedes repetir eso? Voy para allá.
Voy a explicarlo aquí para que vean. La masa se calcula aquí. O sea, en 2 moles hay 34 gramos, ¿ven? En 2 moles. Bien, eso es lo que se calcula. Entonces aquí se ubica de esa manera, ¿ya? La masa que hay en esa cantidad. ¿Ven? ¿Qué quieres que te repita? Disculpa, que no te entendí. O sea, que para sacar la masa necesito cuántos moles hay en Ajá. el elemento. Ok, mira. Aquí el nitrógeno vale 14. ¿Ya? 14. Más 3 hidrógenos, porque el hidrógeno vale 1. 1 por 3, 3. 14 más 3, 17. 17 por 2, 34. Y acá era, el hidrógeno vale 1. 1 por 2 es 2. 2 por 3, 6. ¿Ves? ¿Sí? Entonces aquí ya lo que tengo que hacer es la transferencia de multiplicar y dividir. Observen algo. Estos 3 pasos nunca van a cambiar. Siempre aquí la masa con el que iniciamos, masa molar de que iniciamos. Aquí el del centro es para cambiar de una a la otra con la reacción química. Y el de la esquina, la masa molar que queremos trabajar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes allí. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien. Vamos a ver ahora otro. Ese es para cambiar a masa molar. Vamos a ver, ya vimos las masas, que eran, ya vimos moles, ya vimos masas. Ok, entonces ahora vamos a ver volúmenes. Aquí está el que vamos a trabajar con 22.4. Solo tenemos uno, así que vamos a usarlo, ¿no? Bien, vamos a usar el de volúmenes. Vamos a usar el de volúmenes. Entonces aquí vamos a pasarlo y aquí vamos a ver por qué se usa volúmenes, porque ya yo sé que se va a usar volúmenes. Bien, les explico ahorita que lo vean. Pegar y vamos a ubicarlo. Miren, la pregunta dice, calcule el volumen de N2, que es un gas, que se necesitará para obtener 16 litros de NH3. Y miren la palabra mágica. ¿Qué dice al final? ¿Qué dice al final? Temperatura AT. y presión normal. Exacto. Esa palabra es básica. Desde que tú ves 2 gases y te piden litros de algo de esos 2 gases y te dicen ATPN, ya en tu mente tiene que aparecer que en un mole hay 22.4 litros. Eso es lo primero que vas a copiar. De una vez. De una vez. Ni lo pienses 2 veces. Empieza a copiar eso. 22.4 litros equivalen a un mol de cualquier gas. No importa. Y en este caso estamos usando 2 gases, que es el NH3 y el N2. Entonces, como estamos hablando de obtener, vamos a utilizar la misma fórmula de ahorita, donde obtenemos NH3. O sea, vamos a utilizar esta misma, 3H2O más N2. Aquí. 3H2 es la misma porque estás obteniendo amoníaco y la única manera de obtener amoníaco es con esta. N2 formas 2 NH3. Entonces, abajo yo siempre pongo lo que tengo y lo que quiero llegar, porque por lo general en estas bases de estequiometría solo se utilizan 2 sustancias, una la que empezamos y con una que terminamos. Es algo muy básico. Entonces aquí iniciamos con que quieren calcular el volumen de N2, o sea, queremos llegar aquí. Volumen de un gas se trabaja en litros. Esta es la pregunta. ¿Qué se necesitará para obtener 16 litros? Entonces te están dando los litros de aquí. ¿Ya? Entonces quieres ir de los litros de NH3 a los litros de N2. Entonces vamos a pasar de litros a litros, pero de 2 sustancias diferentes. Entonces iniciamos siempre con lo que me da el problema. 16 litros. ¿Sí? Pero estos litros son de NH3. Ok, entonces yo pongo aquí que estos son de NH3. La unidad en común es mol, recuerden eso. Entonces aquí voy a utilizar también 3 paréntesis.
voy a pasar de volumen molar de un gas a moles de un gas ¿con quién? Con la reacción química y después a nuevo el volumen molar. Eso es lo que voy a hacer aquí. Lo mismo que el anterior. Ok. Aquí pongo que en un mol de NH3, que es la conversión que está arribita, porque dice que está TPN, hay 22.4 litros de NH3. ¿Ven? Esa es la manera como trabajo. 22.4 litros de NH3. Ambos son de NH3 aquí. NH3. Y acá NH3 aquí. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿de dónde sale la segunda? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién comprendió esa parte? Es la que sale de la reacción. Ajá, entonces vamos a ver la reacción. Hay 2 moles de NH3, que es lo que quiero eliminar. Entonces yo pongo 2 moles aquí. 2 moles de NH3. ¿Cuántos de H2 hay? Perdón, de N2 hay. ¿Cuántos hay aquí? ¿Qué número hay aquí? A ver, miren la reacción. Luego repito. 2 moles de NH3. ¿Me están escuchando? Confírmeme, por favor. Sí. Sí, ok. Entonces, miren, Sí. 2 moles de NH3 se producen a partir de ¿cuántos moles de N2? ¿Qué número hay aquí? Aquí, ¿ven qué número hay? Cuando no está ningún número, ¿qué número se omite en matemáticas? El 1. Entonces aquí va un mol de N2. ¿Ya? Y como estamos hablando de volumen, este volumen es el mismo para todos. Así que en un mol de N2, hay 22.4 litros moles. 22.4 litros de N2. Entonces, simplificando unidades, yo digo, bueno, litros de NH3 se va con litros de NH3. Moles de NH3 se van con moles de NH3. Moles de N2 se van con moles de N2. Además, ¿qué se puede ir? Los 22.4 litros. Estos 22.4 litros se van con esto porque están en sentido contrario. Y me quedan entonces la división de 16 entre 2. Eso es todo lo que tengo que hacer allí. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8. Ajá. Y aquí ya les da 8 litros de N2. Y si ustedes ven, la relación de proporción es correcta. Porque por cada litro, aquí está el 1, por cada litro o cada mol de nitrógeno se produce el doble de amoníaco. O sea que si hay 8 litros de nitrógeno, del amoníaco son 16. ¿Ven? También hay una relación de que puedan trabajarlo por análisis. ¿Ven? Preguntas. No hay preguntas. ¿Cómo supo qué unidad queda? Porque es la que nos piden. École. Muy bien, te acabas de contar tú mismo. Calcula el volumen de N2. Este G no es gramo, ojo, N2 gas. El volumen en qué se da en estas conversiones, en litros. ¿Sí? Cuidado con eso. Aquí dice calcula el volumen de N2G. N2G es esto, ¿ves? N2, nitrógeno gaseoso, y el volumen es una unidad de litros. ¿Dónde se utiliza esta conversión? Porque te dice que está TPN. ¿Ven? Y esto siempre pasa. Cuando vas a pasar de unidades a unidades, de un compuesto a otro, vas a utilizar siempre 3 paréntesis. En el primero, para pasar de la unidad a moles. En el segundo, para pasar de moles a moles con la reacción química. Y en el último, para pasar a la unidad que tú deseas. No te puedo decir siempre que va a ser moles, porque eso depende de lo que te pidan. ¿Sí? O sea, que ahí no puedo decirte, va a ser moles. Pero sí te puedo decir que son 3 paréntesis. ¿Continúo? ¿Hay alguna pregunta? Ya que en Bugada dejó de llover allá, ¿cómo están? ¿En David? ¿Está lloviendo? ¿O no? Ya no. Ya, ok. Bien, vamos a ver ahora cuando se usan volúmenes y masas. O sea, la palabra volumen es litros
y masa es gramos. Entonces, siempre que ustedes vengan volúmenes de una vez en su cabeza, 22.4 litros a un mol. Y si dice esto, si dice masa, es gramo, ¿ok? O sea, eso es que ustedes tienen como ahí que tenerlo listo. Entonces dice aquí, calcula la masa, voy con la 10. Calcula la masa del NH3 que se obtiene haciendo reaccionar 36 litros de H2O a TPN. Aquí está lo básico, esto me ayuda mucho, con suficiente NO2. O sea, vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo y vamos a transformarlo de una a otra. Bien, entonces, continúo. Vamos a ver aquí. Uy, puse el aire y me estoy muriendo de frío. Voy aquí. Bien, entonces vamos a ver qué me piden y qué quiero. En estos problemas todos se basan en la formación del amoníaco, porque dicen, calcula la masa del amoníaco gas que se obtiene haciéndola reaccionar con 36 litros de hidrógeno a temperatura y presión normal con suficiente cantidad de nitrógeno. O sea que básicamente se la pasan en esta reacción. Sería N2, no importa si lo pones adelante o atrás, es lo mismo siempre. N2, H2 son gases para formar NH3, que es un gas también, NH3. Entonces, aquí vamos a ponerle, vamos a ver cuál era la reacción para no estar cambiando 3 y 2. Ok, 3H. Entonces aquí yo pondría, ay, sí, está sensible hoy este lápiz. Aquí. Ah, no, que va. No me deja. Ok, aquí sería 3 y acá sería 2. Entonces vamos a ver qué me da el problema. Me dice, calcula la masa de NH3. Ok, aquí quiero llegar a gramos de este señor. No los tengo. ¿Qué se obtienen haciendo reaccionar 36 litros de H2? O sea, aquí. 36 litros. Entonces miren, aquí es muy importante algo. Estamos pasando de litros a gramos. Observen, de litros a gramos. Bien, entonces viendo este esquema que ya les expliqué y que es lo fundamental. Ok, estamos en litros, estamos aquí, ¿ven? Y queremos pasar a gramos. ¿Cuál es la básico? El mol. Observen, el mol. O sea, vamos a pasar de litros a mol y de mol a gramos. Ese es nuestro camino, ¿ves? No puedes ir de litros a gramos directamente, tienes que pasar por el mol. Por eso, entonces, vale reaccionar que también tenemos tres paréntesis. Siempre inicias con el número que te da el problema. En este caso es 36 litros. Como te dice que es un gas ATPN, puedes utilizar la información de que en un mol hay 22,4 litros. Eso te permite utilizar esa ecuación. Entonces la utilizamos aquí, 22,4 litros. Aquí pongo un mol. ¿De quién? De H2O, que es lo que estoy utilizando. Para iniciar, siempre inicio con algo, en este caso con H2O. Bien. ¿Qué utilizo como segundo paréntesis? Cuéntenme. ¿De dónde lo saco? A ver si se la aprendieron ya. El segundo paréntesis, ¿de dónde sale? Del NH3. De la reacción química, muy bien. En 3 moles de H2, de H2, aquí pongo 3 moles. Con 3 moles de H2 se producen 2 moles de NH3. Eso es lo que ocurre en el segundo paréntesis. Ojo, profe, siempre sí. Es la relación que existe para pasar de moles a moles. Lo hacemos así. NH3. Aquí empezó a llover de nuevo. Dios quiera no se me caiga la señal. Yo sé que los de Bugaba estamos con problemas con señal. No sé, David anda muy así, pero aquí está cayendo el aguacero. Entonces, miren, ahora ya tengo moles de NH3, pero yo quiero gramos. ¿Cómo hago para calcular gramos? Recuerden, masa molar. Ahora, también se puede hacer sencillo. O sea, tú agarras aquí y dices, bueno, en un mol de NH3 hay, ¿cuánto? Vamos, nitrógeno vale 14.
Hidrógeno tiene 3, 17. Entonces pongo aquí 17 gramos. 17 gramos, que es la de 1 mol. ¿Por qué? Porque esta es de 2 moles. También se puede hacer así y es lo que ustedes trabajan en la escuela. Es lo básico. ¿Ya? Y lo puedes dejar así. Ambas se pueden usar, no hay ningún problema. Entonces aquí sería de NH3. ¿De dónde sale ese 17? Del peso atómico. Y ya pasaste de litro a gramos. Simplifico litros con litros, moles de H2O con moles de H2O, moles de NH3 con moles de NH3 y me queda la unidad que es gramos de NH3. Aquí está, ¿ves? NH3. Ahora viene la calculadora. ¿Qué haces? Bueno, multiplicas 36 por 2 por 17 entre 22.4 por 3. Y ya te da el resultado aquí. Pero lo básico es que usted sepa saber que son 3 paréntesis, porque vas a pasar de una unidad a otra. Preguntas. O sea, sería el 14 del nitrógeno. No te escucho, mami. Dime para ver, disculpa. Ajá, voy a hacerlo acá. Ojo, voy a hacerlo aquí. Creo que te escuché y pues, dijiste 14 del nitrógeno. Aquí, Sí. 14 del nitrógeno por 3. O no, más. mira, el hidrógeno tiene 3 y el hidrógeno vale 1. Así que 3 por 1, 3. ¿Ya? Entonces, 14 más 3, 17 gramos sobre mol. O sea que en un mol de NH3 hay 17 gramos, que es lo que puse aquí, ¿ves? ¿Ves? ¿Sale de dónde? Del peso molecular o masa molar que ustedes calculan. Pero no hay que multiplicarlo por 2. Ok, ahí voy. Hay reacciones donde se puede multiplicar por 2, pero por lo general, básico no lo hacemos. Depende de lo que te pide el problema. En este caso, te está diciendo que ATPN, o sea, y que tiene cantidad suficiente de N2. Aquí no debe de multiplicarse por 2. El problema a veces te lo dice, te lo trabaja y te dice que tiene que ser, pero por lo general siempre lo multiplica, porque esta es la relación que hay entre un mol, ¿ya? ¿Sí? La relación de 34 es cuando hay 2 moles. Y aquí la relación es de 3 cuando hay 6 gramos, es cuando hay 3 moles. Esa es la relación que existe aquí. Eso depende mucho de lo que te pide el problema. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, cuando se eliminan las unidades, también se eliminan los números. O sea, No. lo que hizo ahí, que eliminó, dizque 1 mol y arriba, dizque 2 moles de NH3. Ajá, pero yo no eliminé el número. Eliminé moles de NH3 con moles de NH3 aquí abajo. Pero el 2 se quedó, ¿ves? O sea, ¿cómo eliminé el número? Ya te explico, ya me imagino de dónde viene. Ok, de aquí, ¿ves? En esta, que era con el volumen molar, yo tengo 22.4 aquí en el denominador y tengo 22.4 aquí en el numerador. Como son iguales, entonces sí los puedo eliminar, los puedo simplificar, porque ambos son el mismo número, ¿lo ves? Pero aquí no ocurre lo mismo porque no hay números para simplificar. ¿Ves? Entonces aquí lo que tengo que hacer es una multiplicación normal. ¿Vale? Nada más estoy eliminando unidades. Litros con litros, moles con moles de cada uno. Ok. Vamos ahora a relaciones de moles. Aquí trabajamos volúmenes con masas. Aquí moles con volúmenes. La pregunta número 12. ¿No? Volúmenes, moles con volúmenes. Voy a hacerla acá. Voy a pasarla. Entonces, miren, vamos a trabajar esa. Así. Vamos a leerla. Dice, ¿cuántos litros de NH3 ATPN se pueden obtener a partir de 12 moles de N2? Entonces vamos a trabajar en la misma reacción química. La van a poner igual, N2
más, son 2, son 3, ok. 3H2O, 3H2, perdón, no es O, 3H2 para formar 2NH3, que es el amonio. Igual, vuelvo a leer y a poner mis datos donde se encuentre la fórmula que voy a utilizar. Dice, ¿cuántos litros de NH3? Quieren saber cuántos litros de este señor hay. A partir de 12 moles de N2, o sea, a partir de aquí, de 12 moles de N2. Miren que ya, entonces estamos pasando de moles a litros. Si yo me voy a mi ecuación general, a mis equivalencias, si yo paso de moles a litros, es directo, ¿ves? Aquí, ¿ves? En un mol de cualquier gas hay 22,4 litros, ¿ves? Ahora, aquí hay algo. No son del mismo gas. Estamos empezando con un gas y terminamos con otro gas. Quiere decir que utilizamos también otro paréntesis, ¿para qué? Para pasar de un gas a otro con la reacción química, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, empezamos. Bien, 12 moles de N2. Con eso empiezo. 12 moles de N2. Bien, ¿cómo paso de N2 a NH3? ¿Quién me ayuda a decir eso? ¿Cómo voy de N2 a NH3? ¿Cómo lo hago? Un mol de N2. Ajá. ¿Cuánto hay de NH3? En Dos. un mol, 2. Muy bien. ¿De dónde sacó esto la compañera? De la reacción química. Miren aquí. Un mol de N2 produce 2 moles de NH3. Esa es la única manera de pasar de un compuesto a otro, utilizando la reacción química. ¿Ya? Entonces aquí tenemos NH3. NH3. Ahora ya tenemos moles de NH3, ya tenemos por lo menos el compuesto que queremos. Pero al final no queremos moles, queremos volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos que en un mol abajo, porque quiero eliminar la unidad de mol, en un mol de NH3 tengo 22,4 litros de NH3. Y ya, pues, aquí tengo 22,4, ese punto no se ve, voy a ponerlo bien, 0,4 litros de NH3. Simplifico, moles de N2 con moles de N2. Moles de NH3, ajá, aquí está, hay un error, lo vi, aquí puse NH2. Aquí es NH3. Entonces aquí sería NH3, ¿ya? Y te quedan litros de NH3. Ahora, ¿qué tienes que hacer en la matemática? Como en el denominador solo tienes 1, solo multiplica, pues. Multiplica 12 por 2 por 22,4 y te va a dar en litros de NH3. ¿Ven? O sea, eso es lo que se hace. En este caso no utilicé dos paréntesis. ¿Por qué? Porque la relación va de mol a litros. O sea, en esa relación va directo. Tengo que utilizar un paréntesis para cambiar de un compuesto a otro y el otro es sencillo porque es de este al otro. Ahí no hay ningún problema. ¿Preguntas? Okay. Vamos ahora a hacer de masas a moles. Desde que te dicen masas, ojo con esto, desde que le dicen masas a usted, estamos trabajando con masa molecular o peso molecular de una sustancia. Entonces, vamos a hacer la número 13. Vamos a hacer la número 13 que está aquí. Ay, no me sale. Espérense un poquito. Acá. Voy a copiarla y me la voy a llevar para mi Jamboard. Dice, calcule los moles de hidrógeno gaseoso que reaccionan totalmente con 82 gramos de nitrógeno gaseoso para producir
NH3. Ojo, aquí están utilizando dos sustancias, el hidrógeno y el nitrógeno. La palabra que dice para producir te está indicando que tienes una reacción química y que tienes que trabajarla, que es la que hemos estado trabajando hasta el momento. Pero el nitrógeno, el NH3, no está formando parte de la estequiometría. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, usted aquí pone N2, forma NH3, 2 de NH3. Y aquí lo balanceo con un 3. Entonces dice, calcule los moles de H2. O sea, aquí quiero calcular moles de este señor. Lo pongo abajito para saber hasta dónde quiero llegar. Quiero llegar a moles de H2 a partir de quién? De 82 gramos. O sea, aquí. 82 gramos de N2. ¿Con qué empiezo? Con el dato que me da el problema. 82. 82 gramos. Bien. ¿Cómo paso de gramos a moles? Con la masa molar del compuesto valorado en un mol. Vamos a trabajar con el valor de un mol. Entonces, aquí, ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí ustedes tienen que aprender a hacerlo como mental, como muy rápido. Entonces tú dices, bueno, N2 es 2 por 14, 28. Porque el nitrógeno vale 14. Y como tengo 2, es 28. Entonces, esos 28 gramos van aquí abajo. 28 gramos de N2. Voy a ponerles N2 para que no se pierdan. Aquí voy a poner N2 también. Estos 28 gramos de N2 están ¿en dónde? En un mol de N2. En un mol. Ya pasé a moles de N2. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Yo quiero moles de H2. Entonces hago otro paréntesis y utilizando la reacción química paso a moles de H2. Dice que en un mol de N2, que es lo que está aquí, en un mol, hay 3 moles de H2. 3 moles. 3 moles de H2. ¿Ven? Entonces simplifico. Gramos de N2 con gramos de N2. Moles de N2 con moles de N2 que están aquí. Y me queda lo que me da la unidad que me pide el problema, que son moles de H2. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, ¿qué hago? Bueno, multiplico ese 82 por 3 y lo divido entre 28. Y ese va a ser el resultado final que me da aquí. Bien, preguntas. Bien, voy a dejar de compartir y para terminar aquí con